Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video donde vamos a adentrarnos en una historia que pocos se han atrevido a contar en voz alta. Hoy hablamos de Miguel Indurain, una leyenda viva del ciclismo mundial. Un hombre que durante años fue sinónimo de grandeza, silencio y disciplina. A sus 61 años, lejos de los focos y del ruido mediático, su voz vuelve a escucharse con una fuerza inesperada. Esta es la historia de las heridas que nunca cerraron y de los nombres que, según él, jamás podrán ser perdonados. Durante décadas, Miguel Indurain fue presentado como el campeón perfecto, el hombre tranquilo que ganaba sin polémicas, sin gestos grandilocuentes y sin escándalos. 5 Tours de Francia consecutivos, 2 Giros de Italia y un palmarés que lo colocó en lo más alto del deporte español y mundial. Pero detrás de esa imagen casi mítica, existió siempre un ser humano sometido a presiones extremas, intereses ocultos y decisiones que marcaron su vida mucho más allá de las carreteras y los podios. Con el paso de los años, Indurain optó por el silencio. Nunca fue un hombre de titulares explosivos ni de declaraciones incendiarias. Mientras otros ajustaban cuentas en entrevistas o libros, él eligió desaparecer poco a poco del escenario público. Ese silencio, sin embargo, no significó olvido. Significó cargar en soledad con recuerdos, traiciones y decepciones que, según personas cercanas, lo acompañaron durante décadas. Hoy, ya retirado desde hace muchos años y con la perspectiva que solo da el tiempo, Miguel Indurain mira hacia atrás sin la presión de tener que proteger carreras ajenas ni estructuras deportivas. Ya no hay contratos que cuidar ni jerarquías que respetar, y es precisamente en este momento cuando surgen nombres que nunca antes habían sido mencionados de forma directa. Personas que, según su entorno, jugaron un papel determinante en los momentos más oscuros de su trayectoria. En el mundo del ciclismo profesional de los años 90, nada era tan limpio como parecía desde fuera. Había luchas internas, decisiones médicas cuestionables, pactos silenciosos y sacrificios exigidos en nombre del éxito colectivo. Indurain fue, para muchos, el rostro visible de una maquinaria que beneficiaba a otros mientras él asumía el peso de la gloria y de las consecuencias. Y aunque su imagen pública se mantuvo intacta, las cicatrices internas se fueron acumulando con el tiempo. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar viendo este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir investigando y contando historias que muchos prefieren mantener en silencio. En este primer tramo de la historia no se trata aún de señalar culpables, sino de comprender el contexto emocional y humano de un campeón que lo dio todo por su deporte. Comprender por qué alguien conocido por su carácter reservado decide, aunque sea de forma indirecta, dejar entrever que existen nombres ligados a un dolor profundo e irreversible. Porque cuando una figura como Miguel Indurain habla de perdón, o de la imposibilidad de concederlo, no se trata de rencores pasajeros, sino de experiencias que marcaron su vida para siempre. Lo que viene a continuación no es una reconstrucción sensacionalista, sino un recorrido cuidadoso por los episodios y las personas que, una a una, fueron erosionando la confianza de un hombre que siempre creyó en el trabajo silencioso y en la lealtad. A medida que avancemos, cada historia será abordada por separado, con nombres verificados y hechos contrastados, para entender por qué, a los 61 años, Miguel Indurain siente que hay heridas que el tiempo no logró sanar. Para entender a la primera de esas figuras que marcaron de forma irreversible la vida de Miguel Indurain, hay que regresar a los años en los que su carrera todavía estaba en plena construcción. No hablamos de un rival en la carretera ni de un enemigo declarado, sino de alguien que formaba parte de su propio entorno profesional. Una persona en la que confió cuando aún no era el gigante que dominaba el ciclismo mundial. Durante sus primeros grandes éxitos,
Indurain fue gestionado por estructuras deportivas que priorizaban resultados por encima del bienestar personal. Las decisiones no siempre se tomaban pensando en el largo plazo del corredor, sino en mantener una maquinaria competitiva que generara victorias, patrocinadores y prestigio inmediato. En ese contexto apareció una figura clave, responsable directa de decisiones médicas y de planificación física que, con el paso del tiempo, Indurain consideró profundamente dañinas. Según personas cercanas a su círculo, hubo momentos en los que el cuerpo de Miguel pedía descanso, prudencia y cambios en la preparación. Sin embargo, esas señales fueron ignoradas. Se apostó por exprimir su capacidad al máximo, bajo la promesa de que todo estaba controlado y de que los sacrificios eran necesarios para seguir en la cima. Indurain, fiel a su carácter disciplinado, aceptó sin cuestionar, confiando plenamente en quienes se suponía que debían protegerlo. El problema no fue una sola decisión, sino una acumulación de episodios. Tratamientos aplicados sin explicaciones claras, calendarios de competición excesivos y una presión constante para mantener una imagen de invulnerabilidad. Mientras el mundo celebraba al campeón imbatible, él empezaba a sentir que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Esa sensación de pérdida de control fue el primer quiebre profundo en su relación con esa persona. Años más tarde, ya retirado, Indurain comprendió que muchas de aquellas decisiones no eran inevitables. Que hubo advertencias ignoradas y límites cruzados en nombre del éxito. Y que, cuando llegaron las consecuencias físicas y emocionales, esa figura clave desapareció, dejando al corredor solo frente a las secuelas. No hubo disculpas claras, ni asunción de responsabilidades, solo silencio y distancia. Para Miguel Indurain, el perdón no es una palabra ligera. Requiere reconocimiento del daño causado y honestidad. En este caso, según su entorno, nunca llegó ninguna de las dos cosas. Por eso, esta primera persona ocupa un lugar especial en esa lista invisible de nombres que él jamás ha pronunciado en público, pero que pesan como una losa en su memoria. Este episodio marcó el inicio de una desconfianza que se extendería a otros ámbitos de su carrera. Fue el momento en el que comprendió que incluso dentro de su propio equipo podían existir intereses que no coincidían con los suyos. Y también el punto de partida de un silencio aún más profundo. Una coraza que lo acompañaría durante el resto de su vida deportiva. La historia de esta primera figura no es solo una historia de traición profesional, sino de una confianza quebrada cuando más frágil era. Y es precisamente por eso que, décadas después, Miguel Indurain sigue considerando que hay errores que el tiempo no borra y decisiones que no merecen perdón. La segunda figura que dejó una huella profunda en la vida de Miguel Indurain no estuvo relacionada con la preparación física ni con las decisiones médicas. Esta vez se trató de alguien con poder institucional, una persona que ocupaba un cargo clave dentro del engranaje del ciclismo profesional y que, en teoría, debía garantizar juego limpio y protección para los corredores. Durante los años de mayor dominio de Indurain, el ciclismo atravesaba una etapa de tensiones constantes. Había sospechas generalizadas, investigaciones selectivas y una atmósfera en la que no todos eran juzgados con el mismo criterio. Mientras algunos nombres parecían intocables, otros eran expuestos públicamente con una rapidez que destruía reputaciones en cuestión de horas. Miguel observó este doble rasero desde dentro, con creciente incomodidad. Según personas de su entorno, hubo momentos en los que Indurain sintió que se le utilizaba como símbolo conveniente. Cuando todo funcionaba, era el ejemplo perfecto del campeón silencioso. Pero cuando surgían crisis, escándalos o presiones externas, su nombre aparecía de forma indirecta para desviar la atención o sostener narrativas que no reflejaban la realidad. Nunca fue acusado formalmente de nada,
pero tampoco fue defendido con la contundencia que su trayectoria merecía. Lo que más le dolió no fue la sospecha en sí, sino la sensación de abandono. Indurain esperaba respaldo institucional, claridad y transparencia. En lugar de eso, encontró evasivas, medias palabras y una frialdad calculada. Aquella figura con poder eligió proteger estructuras y equilibrios políticos antes que la dignidad personal de un corredor que había dado prestigio al deporte durante años. Con el tiempo, Miguel comprendió que el silencio también era una forma de daño. No salir en defensa de alguien equivale, muchas veces, a dejar que la duda se instale para siempre. Y esa duda, aunque nunca se materializara en sanciones, se convirtió en una carga emocional pesada. Una herida invisible que no aparecía en los titulares, pero que minaba la confianza desde dentro. Tras su retirada, Indurain optó nuevamente por no confrontar públicamente. No buscó ajustes de cuentas ni declaraciones explosivas. Pero en la intimidad dejó claro que aquella falta de lealtad institucional era imperdonable. Porque provenía de alguien que tenía la responsabilidad moral de actuar con justicia y no lo hizo. Este episodio reforzó una idea que se repetiría en su vida. En los niveles más altos del deporte, la gratitud es frágil y la memoria. Para Miguel Indurain, esa segunda persona representa la decepción de haber creído en un sistema que, cuando más lo necesitó, prefirió mirar hacia otro lado. Y así, sin escándalos ni titulares, se fue ampliando la lista silenciosa de nombres asociados a una traición más profunda que cualquier derrota en la carretera. La tercera persona que Miguel Indurain nunca logró perdonar no pertenecía directamente a la estructura deportiva ni a los organismos oficiales. Se trataba de alguien del ámbito mediático, una figura con gran influencia en la opinión pública, cuya voz tenía el poder de construir o destruir reputaciones en cuestión de días. Durante los años dorados de su carrera, Indurain mantuvo una relación distante pero respetuosa con la prensa. Nunca fue un corredor dado a polémicas ni a declaraciones altisonantes. Precisamente por eso, confiaba en que su silencio y su trayectoria hablarían por él. Sin embargo, esa confianza se rompió cuando ciertos relatos comenzaron a imponerse sin pruebas. Insinuaciones que se repetían hasta convertirse en sospechas instaladas. Según personas cercanas a su entorno, hubo artículos y comentarios que no buscaban informar, sino alimentar una narrativa conveniente para determinados intereses. Se hablaba de Miguel sin hablar con Miguel. Se cuestionaba su legado sin contrastar datos. Y lo más doloroso fue comprobar que, aun cuando no existían pruebas ni acusaciones formales, el daño ya estaba hecho. Indurain vivió con especial amargura este episodio porque provenía de alguien a quien había respetado durante años. Una persona que conocía el ciclismo desde dentro y que entendía perfectamente el peso de cada palabra publicada. Aún así, eligió el camino de la insinuación fácil, priorizando impacto y audiencia sobre la responsabilidad profesional. El campeón navarro nunca respondió públicamente. No concedió entrevistas para desmentir ni inició campañas para limpiar su nombre. Su manera de enfrentar la situación fue el retiro progresivo del foco mediático. Pero ese alejamiento tuvo un precio. Significó aceptar que una parte de su historia quedara manchada por dudas que nunca debieron existir. Con el paso de los años, Miguel comprendió que el silencio no siempre protege. A veces, permite que otros escriban tu historia por ti. Y aunque el tiempo terminó poniendo las cosas en su sitio para muchos aficionados, la herida personal permaneció abierta. Porque no se trataba solo de su imagen pública, sino de la traición a una ética que él consideraba sagrada. Para Indurain, el periodismo debía ser un espacio de rigor y honestidad.
cuando alguien con poder mediático decide usar su influencia de forma irresponsable. El daño trasciende al individuo y afecta a todo el deporte. Por eso, esta tercera figura ocupa un lugar fijo entre aquellos nombres que, según su entorno, jamás podrán recibir su perdón. Este episodio consolidó una decisión que marcaría su vida posterior. Mantener distancia, proteger su intimidad y confiar solo en un círculo muy reducido. Una elección que lo alejó del ruido, pero que también lo dejó solo frente a recuerdos que nunca terminaron de borrarse. La cuarta figura que Miguel Indurain nunca llegó a perdonar pertenece a un terreno todavía más delicado: el de la confianza personal. No fue un directivo, ni un médico, ni un periodista. Fue alguien de su entorno cercano, una persona que conocía sus miedos, sus dudas y las cargas que llevaba lejos de las cámaras. Durante los años de mayor presión competitiva, Indurain se apoyó en un círculo reducido. Eran pocos, pero fundamentales. En ellos depositó no solo información sensible, sino también emociones que jamás mostró en público. Por eso, cuando esa confianza se rompió, el golpe fue más profundo que cualquier conflicto profesional. Según su entorno, esta persona utilizó momentos de vulnerabilidad para beneficio propio. Comentarios privados terminaron filtrándose. Opiniones dichas en la intimidad aparecieron reinterpretadas en otros espacios. No siempre de forma directa, pero sí lo suficiente como para que Miguel entendiera que alguien había cruzado una línea que jamás debió traspasarse. Lo que más le dolió no fue la exposición en sí, sino el sentimiento de haber sido utilizado. Indurain siempre fue extremadamente cuidadoso con su vida personal. Sabía que una palabra fuera de lugar podía convertirse en titular. Por eso eligió con quién hablar y qué decir. Descubrir que incluso ese refugio había fallado le dejó una marca silenciosa y duradera. A diferencia de otros episodios, aquí no hubo excusas externas. No se trataba de presiones institucionales ni de intereses económicos evidentes. Fue una elección personal. Y para Miguel, eso la hacía aún más difícil de aceptar. Porque cuando la traición proviene de alguien cercano, el perdón exige una honestidad que, según su entorno, nunca llegó. Este episodio reforzó una barrera emocional que Indurain levantó con los años. Se volvió aún más reservado, más distante, incluso con personas bien intencionadas. Aprendió a convivir con la soledad como mecanismo de defensa. No porque quisiera aislarse, sino porque ya no estaba dispuesto a volver a confiar a ciegas. Con el tiempo, comprendió que algunas heridas no se manifiestan en el cuerpo, sino en la forma de relacionarse con el mundo. Esta cuarta figura representa precisamente eso. La pérdida definitiva de la inocencia emocional de un hombre que siempre creyó en la lealtad como valor fundamental. Y así, la lista silenciosa seguía creciendo, no por rencor, sino por una necesidad profunda de proteger lo poco que aún consideraba sagrado. La quinta y última persona que Miguel Indurain nunca llegó a perdonar resume, de algún modo, todas las decepciones anteriores. No fue un enemigo declarado ni alguien ajeno a su carrera, sino una figura que apareció cuando todo parecía estar ya resuelto, en el tramo final de su vida deportiva y personal. Tras su retirada, Indurain esperaba una etapa de reconocimiento sereno. No buscaba homenajes constantes ni protagonismo mediático. Solo aspiraba a que su legado fuera tratado con respeto y honestidad. Sin embargo, fue entonces cuando surgieron decisiones y discursos que, según su entorno, tergiversaron su historia para encajarla en narrativas ajenas. Esta persona utilizó el nombre de Miguel Indurain como referencia conveniente. A veces para justificar cambios, otras para legitimar decisiones que nada tenían que ver con él.
Su figura fue invocada sin consultarlo, reinterpretada sin su consentimiento y, en algunos casos, instrumentalizada de una manera que le resultó profundamente injusta. No se trataba de ataques directos, sino de una apropiación silenciosa de su legado. Indurain sintió que ya no tenía control sobre cómo se contaba su propia historia. Después de haber entregado todo en la carretera, descubría que incluso su pasado podía ser moldeado por intereses externos. Ese fue un golpe especialmente duro, porque llegaba cuando ya no existía la posibilidad de responder desde la competición, ni el deseo de entrar en confrontaciones públicas. Según personas cercanas, hubo intentos de aclarar la situación en privado. Conversaciones que buscaban establecer límites claros y pedir respeto. Pero esas palabras no fueron escuchadas. La insistencia en utilizar su nombre como símbolo vacío terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación. Para Miguel Indurain, el perdón siempre estuvo ligado a la verdad. Aceptar errores, reconocer daños y actuar con coherencia. Cuando eso no ocurre, el perdón deja de ser una opción. Y en este último caso, la sensación de haber sido reducido a una herramienta ajena selló definitivamente esa herida. A los 61 años, Indurain no habla de estas personas con nombres propios ni busca exponerlas públicamente. Su forma de hacerlo es el silencio consciente. Un silencio que no nace del miedo, sino de la claridad. Porque entiende que algunas historias no necesitan ser gritadas para ser reales. Esta no es la historia de un hombre resentido, sino la de un campeón que aprendió, quizá demasiado tarde, que el éxito también deja cicatrices invisibles. Que no todas las traiciones vienen de los adversarios y que no todos los daños pueden repararse con el paso del tiempo. Miguel Indurain eligió seguir adelante sin rencor público, pero con memoria. Y en esa memoria permanecen 5 nombres que representan decisiones, silencios y traiciones que marcaron su vida para siempre. No como una lista de venganzas pendientes, sino como un recordatorio íntimo de todo lo que tuvo que sacrificar para llegar a lo más alto,